Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, estamos preocupados por lo que está sucediendo en el país. A nosotros ya es reiterativo la corrupción, somos uno de los países más corruptos, los altos niveles de impunidad. Pero el mayor problema que tenemos es esa falta de respuesta, esa impotencia ante estos índices. Honduras, y por fuentes oficiales, la impunidad se registra entre un 90 y un 95%. O sea que solamente un 5% de esos casos entran a un proceso penal. No le doy la respuesta de cuánto es el castigo, si se llega a culminar ese proceso, porque ni siquiera esos datos tenemos. Y esto es lo que nos alarma. Cuando vemos esto, pues, nos preocupa. ¿Qué sucede ahora? Pues ahora lo que tenemos es que el alto nivel de impunidad ha llegado a que las personas tomen la justicia por sus manos. Y debido a esto va en detrimento porque esto ha alarmado lo que llaman ahora los expertos justicia propia, ¿no? Justicia, lo que decimos nosotros, justicia por sus manos. Si vemos la siguiente diapositiva, entonces podemos ver que ¿qué sucede con esta justicia propia? Destruye la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay desconfianza a la policía, desconfianza a los fiscales, desconfianza a los jueces. Eso es lo que ha hecho nuestra clase política con Honduras. ¿Por qué destruye el tejido social? Porque promueve el odio, diferentes características de odio. Entonces, esto, al final, estamos viviendo en un país donde reina ahora la impunidad y la justicia social. ¿Y por qué lo decimos? Porque estos últimos casos que se han suscitado en la zona norte del país y los otros incidentes donde la gente tiene que andar armada para poder defenderse, porque yo no justifico ningún acto de violencia, pero sí el derecho que tiene una persona a defenderse frente a una amenaza. Pero somos reactivos. ¿Quiénes son los culpables de que hemos llegado a estos límites? Lo que sucedió en el barrio Barandías. Miren, vamos a ver esas imágenes. Esa gente vivió momentos de pánico, de trauma. Esa gente debió haber estado tratada psicológicamente después de este hecho. Porque mataron al conductor. Y los mismos pobladores de la indignación, que se resistía a un asalto, y los mismos pobladores lo agarran y lo matan. ¿Y la policía dónde está? Pero veamos este caso, uno de los primeros casos y que llamó poderosamente la atención. Veamos por qué las personas, supuestamente, porque hay que poner también supuestamente, tomaron justicia por sus manos. Veamos. 3 éramos. ¿Y el otro? Se huyó. Se huyó. ¿Y en cuáles hechos participaron? Yo participé en 2. ¿En cuáles? ¿Describieron en cuáles participaste? Café del Cuzuco y el de ayer de la Victoria. Sí. ¿Ahí qué consiguieron ahí? ¿Qué se robaron ahí en Café Cuzuco? Pues dinero. ¿Dinero? ¿Ese dinero es parte del robo que hicieron? Ese y uno que falta, que no lo pusieron ahí. Con un fuerte mensaje en una pancarta fue encontrado sin vida el cuerpo de Cristian Josué Miranda en Cofradía Cortés, joven que fue capturado el pasado 7 de abril por el delito de robo. Fue puesto en libertad el miércoles 17 de este mes y el día siguiente ultimado a balazos. Estamos a la espera de seguir con las investigaciones. Lo único que podemos hacer de notar es que esta persona, ¿verdad?, el día de ayer se maneja que fue puesto en libertad, ¿verdad?, por lo mismo, porque no existieron denuncias formales en su contra, a pesar de que se le encontró con varias evidencias de las prendas que había despojado a sus víctimas. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, detalla que esa no es la manera correcta de ejercer justicia en el país, pero sí un llamado a la Secretaría de Seguridad de mejorar sus acciones. Lo lamentable que ha ocurrido el día de hoy
más allá de la condición a la cual se dedicara esta persona, es incorrecto de que la ciudadanía tome justicia por su propia mano. Y esto lo digo desde el punto de vista objetivo, con el propósito de que las autoridades reflexionen y que entiendan de que la ciudadanía ya se está cansando y está harta de no recibir justicia. Así que yo creo que son mensajes, lamentablemente, que la ciudadanía manda, incorrectos, pero mensajes al fin para que todos podamos reflexionar. Siempre lo he aconsejado. Incluso un día llegó la policía, les dije que buscaron y ellos más bien me dijeron que muerta me iban a ir a recoger con mis hijos. Pues lo primero, pues yo como uno va a andar apañando cosas y uno sabe que hasta los pueden matar por andar haciendo cosas que no deben de hacer. La vida es mala, gente. El ahora occiso durante su captura reconoció haber protagonizado diversos asaltos en la zona. Sin embargo, la Policía Nacional lo dejó en libertad, dando apertura a investigaciones sobre los autores de su homicidio. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Justicia social es el nuevo término que vamos a analizar este día, porque sí, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que sean los ciudadanos los que tengan que tomar acciones para poder defenderse. Y no es lo correcto. Porque aquí hay una institucionalidad, aquí hay una responsabilidad. Aquí el pueblo hondureño le paga a la policía, le paga a los fiscales, le paga a los jueces, con los impuestos que todos nosotros pagamos, para que hagan su trabajo. Pero lamentablemente, ese estado de indefensión en que hemos estado y en que vivimos la mayoría de los hondureños ha provocado esto. Dos hechos que supuestamente, porque hay que decirlo también supuestamente, ¿verdad?, tomaron justicia. El muchacho condenó, el muchacho confesó, fue liberado y aparece fallecido. El otro caso del autobús, que vamos a estar viendo estas imágenes más adelante, que va a ser el otro caso que vamos a analizar, donde el cobrador se opone al asalto, eran 3 asaltantes, se opone al asalto y lo matan. Podemos ver el video, porque, y aquí esto es para reflexionar, no es para morbo, no es para estar analizando lo mismo, no, es que ya estamos en otra etapa como sociedad. Vamos a escucharlo con el audio original, para que ustedes vean los momentos de pánico. Escuchen bien, momentos de pánico que vivieron estos ciudadanos. Bueno, estas son imágenes fuertes. Aquí está. Yo les pido prudencia y no por el hecho de ver el morbo. Hemos invitado para analizar este tema. Yo le pido disculpas por las escenas fuertes, pero esa es la realidad que se está viviendo. He invitado al médico forense, abogado penalista y con varias especializaciones en esta área, el doctor y abogado Denis Castro Bobadilla. Porque miren, yo como hondureña me siento también aturdida con estos hechos, conmocionada. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Con mucho gusto, es un placer encontrarme aquí para hablar siempre de lo mismo, de lo cual este servidor viene hablando no menos de 40 años, creo que no, tal vez unos 35, en Honduras, unos 35, y donde sentimos que es un país donde hacemos un soliloquio, es decir, hablamos solos, hablamos con esta pared, hablamos con ustedes, pero no se resuelve, ni se va a resolver. Es decir, usted tiene que darse cuenta que este es un país donde los problemas eternizan, donde los gobiernos son más de lo mismo, siempre,
donde las propuestas que se hacen en las grandes concentraciones políticas es andar con una bandera y hacerle así, eso es todo. Pero usted no oye una verdadera propuesta de solución a los problemas eternos que tiene Honduras. Usted tiene que darse cuenta que uno de los botines más grandes que hay políticamente hablando es, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Pero yo quiero explicarle algo bien sencillo. Mire, salud es escasamente vista en Honduras. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y entonces? ¿Qué pretende usted con un país que tiene insanidad mental? ¿Honduras es un país insano mentalmente? Pues si usted acaba de darse cuenta que un estudio sobre los sistemas de los elementos que forman parte, así como para la economía, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta usted de la miseria o pobreza de un país? Por el número de pulperías inclusive que están en una cuadra. Y hay pueblitos en Honduras que desde que empieza la cuadra hasta que termina hay una pulpería. Este le vende a este le vende pan, este le vende chicles, este le vende... Pero todos venden algo entre sí. Aquí hay colonias completas que eran colonias residenciales y ya casi el 70-80% de esa colonia es puro comercio. Le está dando una idea y la gente vive en la casa y vende enfrente. Uno de los elementos que se usa en economía para la pobreza y lo que arruina un barrio, si usted vive en un barrio y usted empieza a ver el número de pulperías, las pulperías que existen, le está dando un indicador de pobreza. Ahora pregúntese usted, recorra los barrios en Tegucigalpa y en San Pedro Sula y usted se va a dar cuenta del montón de rótulos y donde la gente ha quitado una parte de su casa para poder vender algo. ¿Ok? Sí. Bueno, en salud hay unos elementos que se trabajan en salud y uno de ellos es los indicadores de felicidad. Honduras es el país más infeliz de Centroamérica. La infelicidad es un problema, es una circunstancia de salud mental. Y donde usted, si tiene insanidad mental, todos los problemas los vamos a solucionar de la misma manera que usted está viendo en ese video. Y van a continuar. Y esto hace días se viene dando. No es de hoy. A usted probablemente ya le tiene más que preocupada. Lo que pasa es que fueron dos hechos seguidos, pero tal vez se están realizando. Y gracias a ustedes, a todo el sistema de comunicación de Honduras, nos estamos dando cuenta del tipo de país que tenemos. En realidad, tenemos una confrontación interna en la Secretaría de Seguridad, que usted sabe bien, y hemos dejado toda la Secretaría de Seguridad. Yo quiero que usted sepa que en el año 1995 la Organización Mundial de la Salud estableció los parámetros para que nosotros nos diéramos cuenta que esta centuria, estos 100 años, y sobre todo los primeros 25 años iba a haber mucha criminalidad en los países, por la circunstancia en la cual nos estamos dando la atención debida. Ahorita en la Organización Mundial de la Salud se está discutiendo cómo vamos a atender las próximas pandemias. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún médico en ese puesto. Y van a venir con ese convenio de Naciones Unidas acá que lo firmemos. Y hay países ya como México que dijo que no va a firmar eso. Es decir, nosotros somos un país que vivimos colocando, usted lo dijo, tenemos instituciones, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y de qué le sirve? ¿Y de qué le sirven a usted? Cuando usted va a ver que somos un país de coyol quebrado, coyol comido en este ámbito. Jamás usted ha visto una política como tal o una expresión como tal, aparte se llama una dirección de salud mental, pero una cosa mínima que hay en la Secretaría de Salud. En Honduras hay hospitales que no tienen ni siquiera un psicólogo por lo menos, no digamos un psiquiatra. Y no es que usted y yo, o todos que estemos enfermos mentales, no como tal, pero es muy posible que tengamos componentes. Uno de ellos es la enfermedad más común mental que hay en Honduras, es la depresión. Este es un país con muchísima depresión. Este es un país donde la población, en medio de su depresión, no haya qué hacer porque es desesperanza. Es un país que entra en el concepto mediático de infelicidad. Pero es un tema que no se trata. No es un problema que se trata. ¿El qué? La depresión. ¿Cómo no? Tiene que recibir. No, tiene que recibir, pero no hay una política estatal. No hay una política estatal que te diga, vaya por ejemplo,
Esta persona que estaba en el bus, ¿tú viste cómo salieron de ese bus? Sí. O sea, y un instinto de supervivencia, pero esta gente debió haber sido sometida a un tratamiento psicológico para poder superar. Esta gente tiene que volverse a montar en un autobús, tal vez en el mismo autobús. Y esa gente va creando con todo ese trauma. Quiero que usted sepa que todos nosotros necesitamos hacer catarsis con un profesional de salud mental. No le estoy diciendo que usted sea enferma como tal en la categoría. Los 9.5 millones de hondureños necesitamos realmente ayuda psicológica. Correcto. Necesitamos poder controlar, manejar, conocer y ver cómo podemos manejar nuestras emociones. Usted lo puede ver en algo muy sencillo. La joven que se sacó un arma por algo, no sé qué pasó, pero usted solo miró esa parte de que ella se baja de un vehículo y anda un arma en la mano. No miramos la otra parte, que fue el motivo del estado de emoción violenta por el cual se reacciona así. Y yo quiero... Aquí lo estamos viendo justamente el video. Correcto. Pero antes de esto, la muchacha explicó de que este muchacho... y voy a hacer aquí un paréntesis. Y yo no justifico que esta chica haya sacado el arma, pero voy a pasar lo que me pasó a mí en ese mismo punto del Boulevard Morazán. ¿Sí qué? Del Boulevard Morazán, en el Boulevard Morazán. Sí. Todos conocemos ese punto. Ese punto. Esos muchachos son bien agresivos y cuando miran mujeres, y lo voy a decir, te agreden más. A mí me pidieron, les dije que no, me agarraron el parabrisas y me lo tiraron y me lo estaban así. Y yo lo que hice fue que agarré el teléfono y le dije, te voy a filmar y te voy a denunciar a la policía. Porque esa fue mi reacción, pues yo no... Y entonces el tipo me comenzó a insultar, le pegó una patada al carro y se fue. Eso me pasó a mí. Y yo he escuchado historias de muchas personas que en ese punto, esos muchachos, cuando miran mujeres, son bien agresivos y se enojan porque uno les quiere dar dinero, porque no les das dinero. O sea, si no quieres que te limpien el carro, es una cuestión opcional, vos decís que no. Y todo el mundo pone los parabrisas, y aún con que pongas los parabrisas te tiran el líquido. O sea, yo no justifico que la muchacha esta haya sacado el arma porque creo que fue un exabrupto. Pero, ¿y las autoridades? Sabemos que es una zona conflictiva. Espéreme, pare. O sea, y yo creo que ese es mi punto. Tenemos que reflexionar realmente. No se trata de que lo amedrentó. ¿Qué le habrá dicho para que...? O sea, puede ser que la muchacha, como dicen, andaba exaltada, pero todo tiene un detonante. Nadie reacciona, al menos que andes en otro estado que no sea normal, de esa manera, pues. Pero la cuestión es, ¿dónde está la policía? Y cuando hablo de la policía, me refiero a la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, me refiero a la Policía Municipal, porque justamente esa zona es un punto, y lo voy a decir, misógino. Ahí esos chicos miran a una mujer manejando y son agresivos. Bueno, usted contó su historia y yo le puedo contar más todavía. Conozco una persona que le dejaron ir una piedra sobre el tono. ¿En ese punto? Sí. Y el otro punto que había antes conflictivo y que todavía lo está, es en el cruce de Juan Pablo II yendo para el Centro Cívico Gubernamental, donde está el túnel, ese sitio. Quiero decirle que en realidad todos dependemos de eso que usted acaba de decir, ¿dónde está la policía? Y yo creo que esto no es solo un problema de policía, es un problema más complejo, más integral. Porque todos terminamos, ¿y dónde está la policía? Pues como si vamos a poner un policía en cada esquina o en cada lugar. Eso usted no lo mira, pero ni en Israel lo mira. No es posible. Y no podemos ir, cuando estamos hablando de un problema, de una circunstancia en la cual hay una cantidad enorme de personas que se llaman ninis, ni trabajan ni estudian. 1 millón casi. Son los que están en las calles, son los que viven deambulando, son personas que no tuvieron una oportunidad en nuestra sociedad. Esta es una sociedad sin oportunidades. Doña Emma, quiero que sepa que aquí, para que un adolescente logre los objetivos, tiene que tener la tutela de sus padres y que estos tengan la oportunidad de trabajar. Porque
la mayoría de nuestra juventud no tiene oportunidades y por eso usted vio en el programa anterior, yo estaba viendo la enorme cantidad de migración que existe. Sí. Eso es parte de la infelicidad nacional, la desesperanza nacional. Usted acaba de decir que hay, anoté, que el 90-95% de los casos... Es lo que dicen las autoridades, ¿verdad? En base, estamos hablando de las cifras oficiales de ellos. Bueno, el 90-95% de los casos criminales que ocurren en Honduras quedan en impunidad. Pero ¿qué pretende usted si ya estamos, yo por lo menos, ya estamos con el síndrome del hartazgo, cansados de decirles que es un problema multifactorial, plurinstitucional y de trabajar es todos en equipo? Hasta ustedes tienen una participación. ¿Por qué razón? Porque parte de la infelicidad y parte de lo que ocurre en nuestra sociedad se debe a lo que existe en algunos medios de comunicación que enseñan el crimen, que enseñan el desprecio humano, que enseñan el desdén, que ya no existe un control, usted lo puede ver, no hay control de lo que se divulga a través de los medios de comunicación. Eso no quiere decir que estamos limitando la libertad de pensamiento, pero sí se necesita ciertos controles para lo que usted pueda expresarse, porque usted no puede expresarse lo que se le ocurra. Usted escucha hoy programas y colegas suyos de televisión que empiezan con la mayor cantidad de palabras de desdén, palabras soeces y todo lo demás, y usted ve que estamos componiendo, tenemos estructurado una sociedad que le va a necesitar como promedio otros 25 años para quitar en parte lo que estamos viviendo. Para volver a ser sanos necesitamos como unos 27 años. ¿Por qué usted, que ha viajado suficiente, ha visto que estas cosas no las mira en los medios de comunicación de Costa Rica? Porque hay un convenio de directores de medios y propietarios de medios en Costa Rica, limitar al mínimo posible la divulgación de escenas triviales como tal. Yo, en el Congreso, propuse que no se exhibiera a las personas públicamente, porque hay un paseíto que les hacen siempre, pero es un paseíto. A unos, no a todos. No a todos. Por ejemplo, a unos personajes de la policía que estaban extorsionando a comerciantes. Es una cuestión criminal dentro del sistema de seguridad y justo los que se supone que deben de velar por nuestra sociedad. Es decir, eso es un aldabonazo. En investigación criminal, lo que ha ocurrido y viene ocurriendo, pérdida de evidencias, robo de evidencias, incendio en los centros de evidencias, montaje, creación de prueba contra usted. ¿Qué país tenemos? Entonces, luego la desesperanza de que usted no logra respuesta en todos los fines. Usted acaba de decir un punto en su presentación. Y yo acabo de leer en uno de los diarios que hay 9,000 juicios laborales en la sala laboral de la Corte Suprema. 9,000. Son 9,000 Eso familias, le da a usted. Son 9,000 familias que están esperando una resolución. Son 9,000 familias, pongámosle, pero multiplíquelo por 5 que dependen de una sentencia, 6 por lo menos, multiplíquelo. Son cerca de 50,000 personas que están pidiendo justicia. Sin embargo, usted ve los problemas que hay en estructura judicial. Y luego nosotros tratamos de construir, me acuerdo, yo trabajé con una persona que usted conoce, sobre un nuevo código procesal laboral, sí, que ya lo leyó el Congreso una vez. Y usted ve que están más pendientes de la renuncia de alguien que discutir un aspecto que va a beneficiar a 60,000, 100,000 personas mínimo que dependen de los juicios en Honduras. Tenemos que ir a pausa, doctor y amigos televidentes. Ya tenemos algunos mensajes que vamos a dar lectura porque también es importante que usted opine, porque también esa es otra cosa, dejamos que otros opinen por nosotros. Son temas circunstanciales, pero ¿qué podemos hacer? Porque yo creo que no sé, ¿qué podemos hacer? Estamos a tiempo, dice que son 27 años para que volvamos a estar sanos los hondureños, para entender el término más o menos, ¿verdad? Estamos insanos porque tenemos tantos problemas y no porque porque la gente tiene ese mal concepto. Va donde un psicólogo, donde un psiquiatra porque estoy loco, no. Es que para poder entender el sistema y para comprender lo que estamos viviendo, necesitamos ayuda, orientación. Y según nos dice el doctor, los 9,5 millones de hondureños necesitamos ayuda psicológica o psiquiátrica
en el país para que volvamos realmente a retomar y pasar de ser un país infeliz a ser un país feliz. Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Después de esta pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el médico forense y también experto en criminalidad, Denis Castro Bobadilla. Él también es abogado. Cosas impactantes nos ha dicho, y nos ha dicho, bueno, recordarnos que Honduras es el país más infeliz de Centroamérica. Él dice de que todos necesitamos realmente ayuda psicológica, que la depresión es un mal que permanece dentro de la sociedad, no se trata a tiempo. Y lo que hemos visto, y todo esto parte de estas últimas acciones que se han registrado en el país, donde supuestamente, porque vamos a decir, ciudadanos toman justicia por su mano. Ante la impotencia, ante la indignación. Ya tenemos varios mensajes, y voy a dar lectura a varios mensajes, porque estamos llenitos, pero vamos a tratar de leerlos. Dice, también deben de considerar que el asaltante confeso, esos asaltantes siempre tienen jefes arriba y que podrían hablar más. Y en ese sentido debe de considerar también esa hipótesis, además de creer que hay justicia por mano propia en las ciudades. Así se opera y generalmente esos jefes son personas con vínculos altos. Además, él confiesa que también había asaltado en otro lugar que no fue presentado. Ojo, dice este televidente. Dice otro, buen día, este país se va a resolver como cuando lo hizo Malasia y Singapur. Hay que empezar a colgar y fusilar no solo ladrones de buses y de calles, sino que todos esos políticos ladrones y corruptos. Den el ejemplo, fusilen o ahorquen en público a un político de los miles de ladrones y corruptos que tenemos y verán cómo se empieza a componer, porque aquí la serpiente en todo solo muerde a los pies descalzos, nos dice este otro televidente. Dice, así es, licenciada, esos limpiavidrios ya no se aguantan. Por granitos y terrazos hay un hombre malcriado, nos dice esta televidente. Dice, ahí en el cruce San Mateo siempre hay niños limpiando vidrios y se le cruzan a uno sin cuidado. Es lo que esto está advirtiendo este otro televidente. Dice, buen día, Enmi, su invitada, no estoy de acuerdo en lo que dice el señor, que estamos enfermos mentales. El problema es que no se aplica la ley y donde cantaron los derechos humanos y empiezan a quitar de autoridad a los padres de familia, entonces se volvió una violencia en el país. Aquí sí es más, si un policía mata a un delincuente, va preso. Si el delincuente más mata al policía, elogian al delincuente. El asunto es exponer orden y el asunto es que se habla de un estado de excepción. En los estados de excepción, el estado de excepción es así como lo hizo Bukele en El Salvador, es lo que nos dice este otro televidente. Dice, la policía hace operativos en horas de oficina sobre el bulevar, dice, para nada, lo que logran es un congestionamiento vial terrible, no se encuentra una patrulla después de las 8 de la noche, parece que no tienen la preparación ni técnica, logística para hacer verdaderos operativos, solo son shows, nos dice este otro televidente. Dice, ¿por qué nadie hace nada? ¿Quién es que debe regular este problema que está pasando en los semáforos? Esos tipos son delincuentes, nos dice este otro televidente. Dice, estamos cansados, no existe la atención a la denuncia ciudadana. En el centro vi 2 ladrones que estaban asaltando a una señora. Cuando se percataron que los habían visto, me persiguieron hasta que entré a una tienda. Estuve casi 1 hora en el lugar porque me estaban esperando afuera. La policía municipal brilló por su ausencia. Luego llamé 2 veces al 911 y nunca llegaron. ¿Qué hacen los operadores de justicia? Y vean, estos solo son mensajes que están mandando nuestros televidentes. Muchos de esos mensajes tienen razón. Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás os verá por añadidura. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ese ha sido el gran problema del mundo, que ha primado más los placeres que ofrece este mundo que nos
que nos ha alejado de esa felicidad que todos anhelamos. Es lo que nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. No entiendo por qué los medios censuran a los delincuentes. Pienso que no debería decir así la cosa, dice este otro televidente. Buenos días. Si la policía ya miró ese video, ¿por qué no actúan a buscarla y peor con un arma en mano? Eso es delito. Pero si fuera un pobre ya lo hubieran capturado, dice otro televidente. Y bueno, veamos. En primer lugar, quisiera contestarle a una de las personas que no dejan de tener razón. Obviamente es la ciudadanía de nuestro país. Y ese es el principio de una democracia, escucharnos todos. No se trata de que estamos enfermos. No, se trata, por ejemplo, de que usted, antes de que le aparezca algo aquí, usted se pone un filtro solar por lo que está ocurriendo actualmente del intenso calor, ¿cierto? Para prevenir algo. No es que estemos enfermos, sino que nuestra población, y hay un buen sector de nuestra población, que es el marginamiento. Entonces, dígamelo usted, son cerca del 75% de nuestra población, la mayoría. Sí. Tienen una circunstancia de insanidad como tal. Y vamos caminando hacia la insanidad. Lo que nos mata engorda. Son expresiones de ese tipo de insanidad. Donde no importa, estamos en Honduras, tiremos la basura, incendiaron el bosque. ¿Y cuál es el problema? Estamos en Honduras. Y así sucesivamente. Somos un país donde nuestra población, usted lo puede ver en el diario vivir, pero no estamos diciendo como enfermedad patológica, como tal, sino como forma preventiva para hacer catarsis, en prevención. Antes, usted se acuerda, pero yo no sé si, no tenemos la misma edad, pero antes había lo que se llamaban consejeros en los colegios. Sí. Y era un psicólogo, ¿se acuerda? Sí. Ya no hay. Ya no hay. Entonces, el adolescente con las inquietudes que tiene, y que todos pasamos por diferentes etapas, no haya con quién hablar, porque nos hemos vuelto un número. Nos hemos vuelto inexistentes en los centros educativos, donde pudiera ser el lugar que se empiece. Tenemos una institución armada, por ejemplo, que tiene una barbaridad de muchachos y una barbaridad de jóvenes que traen del campo a las ciudades, óigase bien, los traen del campo a la ciudad en Honduras. Y donde les empezamos a enseñar cosas que no miraban en aquellos lados y por eso no se van. Entonces empieza un marginamiento cuando ya les dan de baja y no pasan de otra cosa. Como no aprendieron nada, somos un país donde nuestra población no sabe hacer nada. No sabemos, y me incluyo, no sabemos hacer nada productivo fuera de un contexto académico. Y yo quiero que usted sepa que no todo el mundo tiene la habilidad para la academia. Hay gente que tiene virtudes para cocinar, hacer pasteles, el Infop para mí debió haber crecido, el Infop crecerlo en la industria militar, crecerlo en todo, para que el egresado del ejército nuestro fuera un técnico en esto, un técnico en lo otro, que pueda servir a la ciudadanía. Hoy nos damos cuenta que no es así. Otra respuesta que yo le daría, yo también comparto con ese televidente. Pues ¿qué se hizo la tasa de seguridad? ¿Qué se hizo esa tonelada de millones que nadie sabe a fin de cuentas en qué se ha gastado en el pasado y en la actual administración? ¿Y cuál es el proyecto de gasto? Porque eso es algo constante, que todos los días se está sacando el dinero a la población que no está presupuestado. ¿Dónde está la solución? Yo me acuerdo haberle preguntado a la ministra de Finanzas en una visita que hizo al Congreso qué se hace con la plata que ingresa y por qué no está en el presupuesto la plata que ingresa en tránsito por las esquelas, y yo veo que anda por 150 millones. La ministra de ese entonces dijo que no sabía y que tenía razón, que no estaba presupuestado, y eso es un ingreso que anda en promedio de 100 a 150 millones al año. Le digo, bueno, con esa plata que solo se tiene que revertir y poner más agentes de tránsito, tan siquiera, ¿verdad? Para los controles que hay, para las necesidades públicas. Es una realidad. A la Secretaría de Seguridad le toca todo, los efectos de la insanidad mental. Por eso regreso a lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que los países se prepararan en cuestiones de violencia. La enfermedad que más está matando al mundo y la enfermedad que más mata en Honduras. Mire, sume usted lo que han muerto, lo que murieron de COVID, 12,000 personas más o menos. Sí. Pero evitamos más de 500,000. Bien, 12,000 personas. Sume eso, más todas las enfermedades infecciosas, mueren más hondureños
por actos de violencia que por todas las enfermedades infecciosas. Óigalo bien, en los últimos 10 años, ¿cuántos han muerto de enfermedades infecciosas? Ahora fíjese cuántos mueren hondureños diariamente y al año por cuestiones de violencia. Es más, estamos creando hospitales solo para tratar la violencia. Los hospitales del trauma son para eso. Violencia en los accidentes de tránsito, violencia en todas las formas y manifestaciones que hay. No hay tiempo para trabajar lo normal en una población. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, en donde Honduras hasta el momento no ha tenido un profesional que capte la información para que conozcan nuestras autoridades lo que está pasando. Dijeron allá, en Suiza dijeron que nos preparáramos. Honduras no se preparó. Es decir, estábamos más preocupados, usted recuerda, en 1999 y el 2000, si se encendían las computadoras o no, y hubo un relajo a las 12 de la noche y no sé qué más. Cuando en realidad todo funcionaba bien, todo estaba bien. Se creó una histeria, pero no nos dimos cuenta lo que iba a ocurrir en los próximos 25 años. Y es lo que usted está viendo, ahí ve, eso es lo que usted está viendo. Esa es nuestra sociedad. Así estamos resolviendo. Es castrante, es frustrante cuando usted llega a un servicio público y usted va a ver la irritabilidad permanente que cargamos nosotros. Bueno, lo vemos como cómo se maneja aquí en Honduras. ¿Cómo? ¿Cómo se maneja los conductores? Y estoy hablando de todo tipo de conductores, motocicletas. Aquí se maneja con agresividad y respeto a las indicaciones, a las normativas. Usted va manejando correctamente en el carril derecho, que va más lento usted, y por un lado, si es posible, sobre la acera le pasan motociclistas. Le rayan su carro y se van. Con unos baúles que andan atrás, los que andan entregando esas cosas, le rayan el carro, le quiebran los vidrios, partes sin novedad. Es decir, somos un país que la permisibilidad social está llevándonos a una tolerancia a todo lo irregularidad, y esa tolerancia a todo lo irregular nos está llevando a una costumbre delincuencial. Y como estamos ya acostumbrados, doña, la asaltaron, no se preocupe. Se llama impunidad. Somos un país que nada en impunidad completa. Es decir, los procesos investigativos duran años, aquí hay crímenes de años, aquí vemos que se ventilan los pleitos entre investigadores en los medios de comunicación. Exactamente. Aquí hay juicios que se ventilan en los medios de comunicación, en foros, igual que este, pero ahí es donde se van a ventilar. Cuando la misma ley les prohíbe a los funcionarios. ¿Qué significa? Anarquía. Anarquía en los diferentes temas. Somos un país anárquico, que da como tal la impresión de que como que no funcionara todo el sistema judicial. Y lo anárquico que tenemos va de arriba hacia abajo, porque empieza con las más altas autoridades del país hacia abajo. ¿La anarquía en qué sentido? Bueno, yo le voy a decir. Presente usted un recurso ahorita de habeas corpus en la sala constitucional. No está paralizado. O un amparo, o lo que usted quiera. No funciona. Pero esa es la sala que tiene que ver con todas las demás salas, en mucho. Mire el problema que hay. Mire la circunstancia que hay. Es decir, no somos un país que pretendemos dar una imagen de paz, de democracia, de justicia social. No, los mismos problemas que desde que yo tengo uso de razón, yo veo los mismos problemas de salud aquí en Honduras, los mismitos. Usted va a ver que hubo un presidente que lo tildaron de loco, José Ramón Villeda Morales, por haber hecho ese hospital materno infantil, el hospital más grande y consolidado de todo Honduras, el mejor hospital que tiene Honduras, ahí está todavía funcionando. Y al que lo hizo, los hospitales, solo hay 2 o 3 lugares para tratar problemas mentales en Honduras. ¿Y dónde deja todo lo que ocurre en Copán? ¿Y dónde ocurre todo lo que está pasando en Santa Bárbara? Bueno, aquí no existe un centro, por ejemplo, que es otro problema, aparte de la depresión, el consumo de droga. No existe una clínica de desintoxicación oficial aquí en Honduras. Mire, el Poder Judicial no hay a dónde colocar, óigalo bien, los verdaderos criminales los manda el Mario Mendoza, y en el Mario Mendoza el otro día uno de esos ahorcó a un paciente porque lo estaba fastidiando. Es decir,
El mismo sistema judicial no tiene, y a la PC mandan los enfermos mentales criminales, pero criminales, los mandan al Hospital Mario Mendoza, que estos son personas con algún u otro problema ya orgánico o en determinado momento mental, con componente mental, los pueden mandar ahí. No hay agresión, pero mandan un delincuente de esto por orden judicial. No hay pabellones de separación en el sistema penitenciario. Ahí están mezclados los enfermos mentales que han cometido crímenes como cualquier otro sociópata, ¿verdad? Mezclados. Es un desorden, ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en su experiencia? Yo creo que, mira, aunque seamos reiterativos, y yo creo que aunque sea reincidente, pero también hay que decirlo, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de vivir con ese pensamiento que El Salvador tiene un buen presidente, un excelente presidente. No. El Salvador tiene una excelente población que supo escoger, que es muy diferente. Aprender nosotros a elegir al funcionario, aprender nosotros a elegir al próximo gobernante, a elegir de acuerdo a conciencia y a conocimiento y no a banderitas. Darnos cuenta que la solución de muchos problemas radica en el Congreso Nacional. Pero si usted sigue votando por gente que solo va a pelear, que no va a producir, si usted, que usted lo ve que solo son shows mediáticos, usted va a seguir más de lo mismo. No es que el presidente Bukele, es que tiene un pueblo que lo supervisa, y un pueblo que exige, y un pueblo que quiere respuestas, un pueblo que no comete ya pasó por una guerra civil, ya pasó por la izquierda, ya pasó por la derecha, y se fijó que no hay respuestas. Porque ¿por qué votaron por Bukele? Pues ni la derecha ni la izquierda, sino votaron por una persona, ese pueblo. Y era un candidato que nadie daba un peso. Pero aquí creemos que porque nos concentramos o qué sé yo, vamos con un buen candidato. Pero por Dios santo, son los mismos problemas, las mismas circunstancias en el próximo cuatrienio. Entonces, ¿cuándo es que algún problema aquí se ha acabado? Que podemos decir, este problema lo hemos terminado. Vamos con el siguiente como nación. No hay un proyecto de nación. El tema de la violencia, señora, lamento decirle, lo va a seguir viendo en Honduras usted. ¿Y se puede agudizar? ¿Se puede qué? ¿Se va a agudizar? Claro que sí, claro que se va a agudizar sí, porque más. ya estamos viendo. Porque en la medida de la frustración que usted mira como país de desesperanza, usted no ocupa mayor cosa que darse la visión de que esto va a continuar. Un país que no, una gobernatura que no soluciona los problemas macros, en la cual una población se inquieta, esa ciudadanía que está concentrada en determinado territorio va a continuar. ¿Por qué usted ve que casi es cuál es la enfermedad más grave que tiene Cuba? Depresión. Porque esa población ya no haya que hacer. Nacen, crecen y se murieron con 62 años de ser una cárcel. ¿Ok? Es decir, es un derecho humano ser feliz, es un derecho humano la salud. Yo le pregunto, ¿usted se siente con seguridad social? ¿Es más el seguro social? No. ¿Usted siente que este país le fomenta seguridad de que va a llamar a una autoridad policial y van a tomar su caso con interés? No. ¿Usted cree que sus hijos van a tener oportunidad laboral en Honduras? No. Entonces, ¿cómo cree usted? ¿Por qué cree que son las oleadas de migrantes? Por la falta de solución de los problemas locales. ¿Por qué usted no mira una caravana de costarricenses huyendo de Costa Rica? O panameños. O panameños, o uruguayos. Porque son sociedades que sus gobiernos se han preocupado por el bienestar público, porque su equilibrio interinstitucional permite que no haya, que todo sea por consenso y por los mejores ciudadanos. Nosotros seguimos pensando en forma hacendaria, donde la administración pues solamente se va a ver 4 años, no pensamos en función de nación. Yo lamento tener que decírselo, lamento mucho, Emma, lo lamento, pero la Organización Mundial de la Salud advirtió, tenemos 24 años, ya ahorita vamos a 25 años de esa advertencia, y Honduras todavía no tomó las providencias
tanto en el campo de salud, en el campo de derechos humanos, en el campo del derecho laboral, en el campo de la seguridad jurídica y la seguridad social como término de investigación y prevención de hechos delictivos. No tomó las providencias. Eso fue la pandemia primera que anunció para este milenio y para esta centuria la Organización Mundial de la Salud, así como advirtió el COVID, y que nuestro embajador en Naciones, allá en Suiza, no se dio cuenta que estaban, porque no era médico, no se da cuenta de lo que estaba ocurriendo con COVID. Aquí tuvimos que implantar las medidas de bioseguridad, se implantaron de un día para otro, porque advertimos a esa gobernatura que si no apoyaban las medidas, que ventilamos en el Congreso, por cierto, no menos de 100.000 hondureños iban a morir. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que el programa estuvo bastante ilustrativo. Ya hacemos un llamado. Yo creo que a todas las autoridades, como él plantea también, es una solución integral, pero una decisión y una voluntad de país, de querer hacerlo. Estamos a tiempo, pero ojalá que se tomen las medidas necesarias, que reaccionemos realmente para que volvamos a tener esa confianza en nuestras instituciones, que si vamos a pedir ayuda, estén ahí. Ojalá que lo tomen. Muchísimas gracias por su atención. Ya está lista Catherine y Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquer, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.